Hay una fuerza sutil, casi imperceptible en acción, que guía la vida de personas que, a pesar de tener poca preparación académica, consiguen encontrar caminos hacia la prosperidad y la realización personal que mucha gente con estudios avanzados nunca termina de entender. Y a lo largo de mi vida, al observar a emprendedores, atletas, artistas, líderes y gente común que se volvió extraordinaria, me di cuenta de algo que me acompaña hasta hoy. El mundo no premia a los que más saben, sino a los que más hacen con lo que saben. Esto crea una diferencia tan enorme, tan profunda, que parece un secreto bien guardado, pero este secreto está justo frente a tus ojos. Y tal vez, hasta hoy, ni siquiera lo habías notado. Mientras escuchas mis palabras, quizás algo dentro de ti se pregunta: ¿por qué algunas personas, aún sin una educación formal, logran construir riqueza, negocios, libertad y un propósito? ¿Por qué ellos avanzan mientras tantos otros, a pesar de años de estudio, siguen atrapados en deudas, inseguridades y sueños no realizados? ¿Será suerte? ¿Será alguna habilidad mágica? ¿O habrá una clave que te ha faltado hasta hoy? Y aquí es donde de verdad quiero que me acompañes, porque lo que estoy a punto de revelarte es algo que transformó mi propia vida. Hubo una época, cuando yo era apenas un joven tratando de sobrevivir, en la que trabajaba como conserje, ganando el equivalente a poco más de $40 a la semana, limpiando baños, trapeando pisos y preguntándome por qué el mundo parecía tan injusto. Miraba a las familias ricas, a los negocios exitosos, a la gente que tenía la libertad de elegir su propio destino y me preguntaba: ¿qué saben ellos que yo no? ¿Qué hacen ellos que nadie me enseñó a mí? Hasta que conocí a alguien que me dijo la frase que lo cambiaría todo. No necesitas un diploma para ser extraordinario, necesitas un sistema. Y ese día, sin darme cuenta, empecé a entender algo que años después vi repetirse en la vida de miles de personas. Este sistema se basa en el comportamiento, las emociones, las decisiones y el propósito, no en títulos colgados en una pared. Y cuando observo a gente con poca preparación que se vuelve extremadamente rica y realizada, noto patrones claros. Estas personas no se quedan estancadas en la necesidad de perfección. No esperan el momento ideal, no piden permiso para actuar, no se paralizan por la duda, se mueven, experimentan, se atreven, rompen las reglas que tienen que romper y, lo más importante, desarrollan lo que la investigación científica llama adaptabilidad emocional, la capacidad de ajustarse rápidamente a las dificultades, mantener el enfoque incluso bajo presión y transformar los obstáculos en impulso. Estudios recientes demuestran que las personas con mayor flexibilidad emocional tienen niveles más altos de bienestar, mayor resiliencia financiera y una mayor capacidad para tomar decisiones eficientes bajo estrés. Esto significa que no es cuánto has estudiado, es que también te puedes adaptar, y quizás tú lo has sentido en carne propia. Tal vez has mirado tu vida y has pensado: sé que soy capaz de más, pero algo siempre me detiene. Podría ser el miedo al fracaso, podría ser el miedo a no ser lo suficientemente bueno, podría ser la sensación constante de perder el tiempo mientras la vida se escapa. ¿Cuántas veces has pospuesto decisiones importantes por miedo a equivocarte? ¿Cuántas veces te has dicho que no estabas listo? ¿Cuántas oportunidades has dejado ir porque pensaste que necesitabas estudiar más antes de intentarlo? Pero déjame decirte algo con total claridad. La gran mayoría de la gente falla no por falta de conocimiento, sino por un exceso de indecisión. Las personas con poca preparación, cuando prosperan, lo hacen porque entendieron desde temprano que la acción crea claridad. La acción genera confianza. La acción produce resultados. Y estos resultados, acumulados con el tiempo, crean algo más grande que los diplomas.
crean libertad. Y esto lo he visto de cerca infinidad de veces. He visto a gente sin formación académica construir negocios de millones de dólares porque creyeron más en su propia visión que en las opiniones de los demás. Y también he visto lo contrario, personas extremadamente talentosas, inteligentes, creativas, que desperdiciaron vidas enteras porque les faltó el valor para dar el primer paso. Un ejemplo potente es el de una persona muy conocida que, a pesar de un talento extraordinario, destruyó su propia trayectoria porque nunca aprendió a lidiar con las emociones, el dinero y las decisiones. Michael Jackson, a pesar de su genio incomparable, sufrió profundamente porque no desarrolló la gestión emocional necesaria para manejar el peso de su propia vida. Y este es un ejemplo que utilizo solo una vez, porque demuestra de forma definitiva que el conocimiento técnico no es suficiente. Si no dominas tus emociones, tu situación financiera y la dirección de tu vida, el mundo lo hará por ti. Y aquí te va mi primera gran lección. La verdadera riqueza no empieza en la cabeza, sino en el corazón. Empieza en el momento en que decides que ya no aceptarás una vida a medias, que no permitirás que el miedo decida tu futuro, que ya no vivirás esperando a que algo suceda, porque finalmente entiendes que nada cambia hasta que tú cambias. Y antes de cerrar esta primera parte, quiero dejarte con una frase que he usado por años en mis eventos. El mundo se inclina ante aquellos que saben exactamente lo que quieren. Cuando sabes lo que quieres, te vuelves imparable. Cuando actúas a pesar del miedo, te vuelves imparable. Cuando decides que ya no aceptarás excusas, te vuelves imparable. Y la gente imparable logra resultados que al resto del mundo le parecen imposibles. Ahora que has empezado a ver este patrón invisible que separa a quienes viven atrapados por el miedo de quienes crean su propia realidad, quiero llevarte aún más profundo. Porque hay un punto de inflexión, un momento casi imperceptible que transforma una vida ordinaria en una extraordinaria. Y este punto no depende de la educación formal, no depende de dónde naciste, no depende de tu historia. Depende solo de una decisión que la mayoría de la gente nunca toma porque se pasan la vida esperando permiso. Pero déjame hacerte una pregunta sencilla. ¿Cuánto tiempo vas a esperar? Estadísticamente, millones de personas sienten que siempre andan persiguiendo el tiempo, siempre empezando y reiniciando, siempre prometiendo que esta vez sí funcionará. Pero los años pasan y nada cambia. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Alguna vez has tenido esa sensación de que trabajas duro, pero parece que tu vida da vueltas en círculos? ¿Alguna vez te has encontrado mirando a alguien que logró algo que tú deseas y has pensado, ¿por qué a mí nunca me pasa? Esto es más común de lo que imaginas. Y la gran razón es que la mayoría de la gente aprende a vivir reaccionando a los problemas, no construyendo el futuro. Las personas con poca educación que se vuelven extraordinariamente exitosas entendieron algo que la ciencia confirma una y otra vez. La acción constante crea un cambio acumulado, y este cambio acumulado crea lo que llamamos el efecto compuesto. Las investigaciones demuestran que pequeñas acciones repetidas a diario tienen un mayor impacto en el bienestar, el dinero y la productividad que las acciones grandes y aisladas. Y este es el tipo de estrategia que muchos, con años de estudio, nunca aplican porque se les enseñó a buscar la complejidad, mientras que la verdadera transformación reside en la simplicidad aplicada cada día. Y esto lo comprendí desde muy joven. Recuerdo el día que tomé mi primer entrenamiento serio. Para poder participar, tuve que trabajar horas extras, cargar cosas, hacer trabajos que nadie más quería hacer, solo para ahorrar el equivalente a poco más de $35 a la semana. Y cuando finalmente llegué a ese evento,
No tenía idea de cuánto cambiaría mi vida. En aquel auditorio apretado, sentado en la última fila, me di cuenta de que la gente más exitosa tenía algo en común. No esperaban aprobación, creaban movimiento. Esa experiencia me impactó profundamente. Observé a esas personas y pensé, si ellos pueden hacerlo, yo también. Si ellos empezaron de cero, yo también puedo empezar. Si transformaron sus vidas, la mía también puede transformarse. Y ese día decidí que nunca más sería esclavo de mis circunstancias. Y quizás tú estás viviendo este momento exacto ahora. Tal vez estás escuchando esto porque sabes, en el fondo, que hay más para ti. Quizás hay un sueño que has dejado de lado. Quizás hay un miedo que nunca has enfrentado. Quizás hay una voz dentro de ti que dice, ya basta, el momento de cambiar es ahora. Y quiero recordarte algo poderoso. La vida premia el coraje, no la perfección. Y antes de continuar, déjame hacer algo muy importante. Si hasta ahora le estás encontrando valor a este contenido, si estas palabras te están ayudando a ver cosas que nunca habías visto, entonces dale me gusta y suscríbete al canal ahora mismo. Este simple gesto, que toma menos de 3 segundos, hace toda la diferencia para que este contenido siga llegando a ti y a miles de otras personas que necesitan escuchar esto. Este clic no es solo un apoyo, significa que estás comprometido con tu evolución. Y el compromiso es el primer paso para cambiar cualquier realidad. Volviendo a la acción, porque eso es lo que separa a quienes solo sueñan de quienes logran. Las personas con poca educación que se vuelven ricas y realizadas tienen una ventaja invisible. No han sido condicionados a esperar el camino perfecto. No se les ha enseñado a memorizar fórmulas, sino a crear soluciones. Desarrollan la capacidad de aprender haciendo, fallar rápido, ajustar rápido y evolucionar rápido. Esto crea un impulso poderoso, algo que la neurociencia llama refuerzo conductual positivo. Cada pequeña victoria desencadena una descarga de dopamina, lo que impulsa la motivación, llevando a más acción, que a su vez genera más resultados. Y así es como nace la espiral del progreso. Déjame darte un ejemplo clásico: Sylvester Stallone. No lo volveré a mencionar más adelante, pero es crucial en este momento. No tenía educación formal, ni dinero, ni apoyo. Una y otra vez lo rechazaron, lo desacreditaron, lo ignoraron. Pero él tenía acción, tenía una visión, poseía una determinación tan férrea que hasta vendió a su perro, su único amigo, solo para poder sobrevivir mientras escribía el guión de Rocky. Y cuando se le presentó la oportunidad, se negó a vender su historia para que la protagonizara alguien más. Dijo, o soy yo, o no es absolutamente nada. Esa mentalidad, esa acción imparable, es precisamente el tipo de comportamiento que transforma lo improbable en inevitable. Y quizá ahora te estés preguntando, ¿cómo aplico esto a mi propia vida? Empieza por observar dónde estás dudando. ¿Qué decisión has estado posponiendo? ¿Qué conversación has evitado por meses? ¿Qué proyectos sigues dejando obstinadamente para mañana? Porque ahí es justo donde empieza la transformación. Elige una acción sencilla, algo que puedas hacer hoy, no mañana, hoy, y ejecútala. Responde ese mensaje que te da miedo contestar. Envía ese currículum que prometiste mandar. Estudia ese tema que podría abrirte puertas. Crea una lista de 3 microacciones diarias que te acerquen a lo que quieres. 3 acciones. Todos los días. La constancia generará el impulso que necesitas. Y antes de concluir este segmento, quiero dejarte con una frase capaz de romper barreras internas. El miedo no es una señal para detenerte, es una señal de que vas por el camino correcto. Cuando sientas miedo, recuerda esto.
El miedo no te está bloqueando. Te está mostrando que algo grande te espera del otro lado. Cuando observo los caminos de personas que lograron riqueza y plenitud sin depender de una educación formal, me doy cuenta de algo que pocos realmente entienden. Estos individuos desarrollaron una fuerza interior que no proviene de los libros, viene de la vida. Una fuerza forjada en entornos reales, a través de desafíos verdaderos, en decisiones que no podían posponerse. Y esta fuerza genera una clase de libertad por la que muchos estudian por años, pero que nunca experimentan de verdad. Y quizá conoces a alguien así. Alguien que apenas terminó la escuela, pero que posee una visión aguda, un sentido de la oportunidad muy fino, una valentía que impresiona. No es coincidencia. Hay una inteligencia que nace de la necesidad. Y la necesidad, a menudo, es la mejor maestra que existe. Pero aquí hay una verdad que pocos tienen el valor de admitir. La mayoría de la gente vive tratando de evitar el dolor. Evitan los riesgos, evitan las conversaciones difíciles, evitan empezar algo nuevo. Incluso evitan soñar en grande para sortear la frustración del fracaso. Y cuando evitas el dolor, también evitas el crecimiento. La vida no te otorga valentía antes del desafío, te la otorga durante el desafío. Y es precisamente por eso que aquellos que vienen de orígenes humildes, que empiezan con poco o casi nada, desarrollan una resiliencia emocional que se convierte en el cimiento de todo lo que logran. Investigaciones señalan que los individuos que han enfrentado adversidades moderadas a lo largo de sus vidas muestran niveles más altos de resiliencia, motivación y capacidad de recuperación emocional. Esto no significa buscar el sufrimiento, sino entender que cómo reaccionas ante tus obstáculos determina tu trayectoria. Las personas con poca educación formal que se vuelven ricas no tienen suerte, son resilientes. Y la resiliencia es una habilidad que se puede entrenar. Recuerdo una época en la que vivía con tal escasez que cada comida se sentía como una victoria. Hubo una Navidad en que no había absolutamente nada para comer en casa, nada de nada. Y en ese día apareció alguien trayendo comida a mi familia. Un gesto sencillo, pero tan poderoso, que cambió mi percepción para siempre. Me prometí a mí mismo que si alguna vez tenía los medios, ayudaría a millones de personas a nunca experimentar lo que yo había vivido. Años después, cuando pude contribuir con donaciones de alimentos, ayudando a familias en todo el mundo, me di cuenta de algo importante. No fue el conocimiento académico lo que me dio esta habilidad. Fue el dolor, fue el hambre, fue el recuerdo de lo que era no tener nada. A menudo es la carencia lo que despierta aquello que después se transforma en propósito. Y quizá tú has pasado por dificultades que nunca le contaste a nadie. Quizá creciste escuchando que no eras capaz. Quizá comenzaste tu vida adulta cargado de deudas, inseguridades, responsabilidades que parecían más grandes que tú. Quizá incluso hoy te preguntas si de verdad mereces una vida mejor. Y es aquí donde quiero que seas honesto contigo mismo. Lo que hoy llamas una debilidad podría ser exactamente lo que te hace invencible. He visto a gente inmensamente talentosa perderlo todo porque basaron sus decisiones en la emoción del momento, no en la claridad de un propósito. Y he visto a gente común, con poca educación formal, construir riqueza precisamente por no depender de la emoción, sino de la acción. Mike Tyson, por ejemplo, un atleta extraordinario, enfrentó una caída devastadora en su carrera porque nunca tuvo el equilibrio emocional necesario para proteger lo que había logrado. No me referiré a él de nuevo en partes posteriores, pero este ejemplo es necesario aquí. El talento sin disciplina es destructivo.
Y la disciplina no se encuentra en el aula, se encuentra en las elecciones diarias. Y ahora quiero darte algo práctico, directo y aplicable. Una estrategia que funciona para cualquiera, sin importar su educación, su edad o su situación económica. Funciona porque está basada en la neurociencia, la psicología del comportamiento y la observación de miles de casos reales. Es sencillo. Todos los días, elige solo una acción que te acerque a tu meta financiera. No tiene que ser grande. Podría ser organizar tus finanzas, aprender algo nuevo sobre inversiones, hablar con alguien que ya hace lo que tú quieres hacer, ver una lección corta, planificar tu semana, eliminar un gasto innecesario, empezar un proyecto pequeño, una acción, todos los días, por 30 días. Esto crea un cambio neurológico, emocional y práctico. Y aquí está el desafío. El único desafío en este video. Elige ahora, en este preciso momento, cuál será tu microacción diaria por los próximos 30 días. Una acción pequeña capaz de crear un futuro grande. Porque así empieza la transformación, con pequeños compromisos que se convierten en grandes saltos. Y antes de concluir esta sección, quiero que te lleves esta frase. La riqueza no se trata de cuánto ganas, se trata de en quién necesitas convertirte para mantenerla. Cuando creces internamente, todo crece externamente. Cuando observo a personas que transformaron sus vidas, comenzando con poca educación formal, veo un patrón que se repite casi matemáticamente. Aprenden a usar la realidad como su mayor mentora. Y esto genera una ventaja inmensa sobre aquellos que dependen únicamente del conocimiento teórico, porque la vida real es acelerada, impredecible, imperfecta, y quienes aprenden directamente de ella desarrollan una sensibilidad que ningún libro puede enseñar. Esta sensibilidad es la habilidad de percibir oportunidades donde otros solo ven problemas, de visualizar soluciones donde muchos solo ven obstáculos, de actuar cuando otros dudan. Y esto, con el tiempo, se transforma en riqueza financiera, emocional y personal. Pero hay algo aún más importante. Estas personas entienden la diferencia entre información y transformación. Cualquiera puede tener información. Puedes acceder a millones de videos, cursos, artículos y estudios. Puedes aprender la teoría de todo. Pero la transformación solo sucede cuando tomas esa información, la pones en práctica y la repites hasta que se convierte en una parte de quién eres. La mayoría de la gente fracasa porque sabe mucho, pero hace poco. En contraste, los individuos con poca educación formal, al lograr resultados extraordinarios, hacen justo lo opuesto. Aplican mucho, incluso cuando al principio saben poco. Y esto me recuerda a un periodo muy significativo en mi vida. Estaba bajo una presión inmensa, impartiendo sesiones de capacitación intensas, ayudando a personas en todo el mundo y al mismo tiempo lidiando con un profundo desafío personal. Necesitaba tomar decisiones difíciles, reorganizar mi rutina y asumir responsabilidades que parecían más grandes que yo. Y sin embargo, todos los días elegía algo sencillo para mantener mi progreso. Estudiar patrones humanos, observar comportamientos, probar nuevas técnicas de cambio emocional. Hice esto no porque fuera fácil, sino porque sabía que si me detenía, todo a mi alrededor también se detendría. Y fue precisamente durante esa fase que desarrollé algunas de las estrategias que más vidas han transformado en el mundo entero. Fue la dificultad la que sacó lo mejor de mí. Fue la presión la que reveló mi esencia. A menudo, lo que percibimos como un problema es exactamente lo que nos está moldeando para un futuro más grande. Y quizá tú estás pasando por una fase así ahora mismo. Quizá tu vida te está exigiendo más de lo que crees que puedes dar. Quizá te sientes agotado, frustrado, cansado de intentar y ver pocos resultados. Quizá te preguntas en silencio, ¿por qué todo es tan difícil para mí?
Y quiero decirte algo que lo cambia todo. La dificultad no es una señal de que vas por el camino equivocado. Es una señal de que te están preparando para algo más grande. La presión no te rompe, te moldea. La vida está intentando elevarte al siguiente nivel, pero este nivel requiere una versión de ti que aún estás construyendo. Y en este proceso hay algo que hago hincapié en recalcar. La forma en que manejas tus emociones define la calidad de vida que tendrás. Las investigaciones más recientes muestran que más del 80% de las decisiones financieras de la gente se toman basándose en la emoción, no en la lógica. Esto explica por qué tanta gente se endeuda impulsivamente, por qué tantos individuos abandonan proyectos prometedores, por qué tantas oportunidades se desperdician por miedo. Los individuos con educación formal limitada que alcanzan la riqueza han desarrollado un control emocional robusto, incluso si no lo etiquetan así. Han aprendido a actuar a pesar del miedo, no en su ausencia. Un ejemplo poderoso de esto, y uno que mencionaré solo una vez aquí, es Oprah Winfrey. Su vida arrancó con una desventaja absoluta. Enfrentó adversidades que pocos aguantarían. Creció sin tener acceso a educación privilegiada. Sin embargo, cultivó una resiliencia emocional tan fuera de serie que convirtió su historia en una de las trayectorias de éxito más grandes del mundo. No la volveré a mencionar, pero este ejemplo es fundamental porque ilustra lo que sucede cuando alguien decide no dejarse definir por su pasado, sino por la visión que tiene para su futuro. Y ahora quiero compartir algo muy práctico, directo y que se puede aplicar de inmediato. Algo que puedes empezar a hacer hoy mismo para construir la misma ventaja que tienen estas personas. Si aspiras a prosperar, debes aprender a manejar 3 elementos clave. Primero, tu atención, porque en lo que te enfocas determina lo que florece en tu vida. Segundo, tu estado emocional, porque tu estado dicta tus acciones y tus acciones moldean tus resultados. Tercero, tu narrativa interna, porque la historia que te cuentas a ti mismo moldea tus decisiones, tus límites percibidos e incluso el alcance de tus sueños. Si crees que no eres capaz, tu vida se ajustará a esa creencia. Si crees que es demasiado tarde, tu mente encontrará formas de darte la razón. Pero si decides no solo pensar, sino de verdad decidir que mereces más, puedes lograr más y llegarás más lejos. Tu mente empieza a trabajar para ti. Y esto no es pensamiento positivo vacío. Esto es psicología, esto es neurociencia, esto es comportamiento humano, es real. Así que quiero hacerte una pregunta que quizás nunca te hayas permitido responder. ¿Cuál es la historia que te has estado contando para justificar por qué tu vida aún no ha cambiado? Piensa en eso, porque es dentro de esa historia donde está atrapado lo que más deseas. Para concluir esta sección, quiero dejarte con una frase que siempre llevo conmigo. No cambias tu vida soñando con el futuro. Cambias tu vida cambiando lo que haces ahora. Llega un punto en la vida cuando todo parece converger en una sola pregunta. ¿En quién estás dispuesto a convertirte para lograr lo que deseas? Y es precisamente al responder esta pregunta que las personas con poca educación formal construyen su ventaja significativa. Porque entienden, muchas veces de manera intuitiva, que la vida no recompensa a los que saben más. La vida recompensa a los que hacen más, a los que persisten más, a los que se adaptan más rápido, a los que transforman la dificultad en combustible. Y es esta disposición interna la que crea resultados que asombran al mundo exterior. Pero déjame mostrarte algo que pocas personas se dan cuenta. Muchas de las creencias que limitan tu vida ni siquiera son tuyas. Las heredaste.
Quizás creciste escuchando que el dinero cuesta mucho conseguirlo, que las oportunidades son escasas, que simplemente te debes conformar, que los sueños son meras ilusiones, que es mejor tener un trabajo seguro que arriesgarse. Quizás absorbiste la idea de que las personas exitosas son aquellas con títulos impresionantes, grandes puestos y palabras elevadas en sus currículums. Pero la realidad no funciona así. Si así fuera, todas las personas altamente educadas serían ricas, felices y realizadas. Y tú sabes que eso no es cierto. Estudios demuestran que el nivel de felicidad y realización personal se correlaciona mucho más con la capacidad de acción, la inteligencia emocional y un sentido de propósito que con el nivel educativo alcanzado. La ciencia confirma lo que he observado por muchísimas décadas. Las personas que empiezan con poca educación formal tienden a ser más adaptables, más creativas y más resilientes ante la frustración. Y estas tres habilidades son la base para construir riqueza, en todo el sentido de la palabra. Y esto lo he experimentado en muchísimas ocasiones. Recuerdo un momento en mi carrera cuando me enfrenté a un dilema formidable. Estaba a punto de liderar uno de los eventos más grandes de mi vida, una empresa que involucraría a miles de personas, y al mismo tiempo lidiaba con problemas y presiones internas tan intensas que apenas podía dormir. Una noche, mientras revisaba el contenido, una oleada brutal de inseguridad me invadió. Era casi como si una voz susurrara, «No lo lograrás». Y esa voz era fuerte, insistente, casi paralizante. Pero respiré hondo, cerré los ojos y me hice una pregunta. ¿Qué haría en este momento la versión de mí mismo a la que aspiro ser? Y la respuesta fue clara. Ella actuaría. No porque fuera fácil, sino porque era necesario. Al día siguiente, subí al escenario. Dirigí todo con energía absoluta y al final vi a la gente llorar, reír, abrazarse, transformada. Y en ese momento entendí, la inseguridad no era un signo de debilidad, era un signo de crecimiento. El crecimiento duele, el crecimiento te estira, el crecimiento exige esfuerzo. Y es precisamente por eso que transforma, y quizás tú estás experimentando algo similar ahora mismo. Quizás hay una parte de tu vida que sabes que necesita cambiar, pero te falta el valor. Quizás sientes que tienes potencial, pero no sabes por dónde empezar. Quizás estás cansado de vivir en piloto automático. Quizás le tienes miedo al fracaso. Pero déjame recordarte, el miedo no es tu enemigo. El miedo es una señal de que algo importante te espera, algo más grande de lo que estás experimentando actualmente. Y aquí hay algo crucial. Las personas con poca educación formal, que se vuelven ricas y realizadas, han aprendido a hacer una cosa que lo cambia todo. Dejan de buscar la validación externa, dejan de intentar demostrarle algo a alguien más, dejan de vivir con miedo al juicio de los demás. Y cuando esto sucede, nace una libertad interna tan poderosa que incluso lo imposible parece alcanzable. Steve Jobs, por ejemplo, y lo citaré solo una vez aquí, no fue moldeado por diplomas, no fue formado por caminos tradicionales. Fue moldeado por la curiosidad, la audacia y, lo más importante, el coraje para seguir su propia intuición. Cometió errores, enfrentó rechazos, incluso fue despedido de su propia compañía. Sin embargo, persistió. Las personas que continúan cuando todos los demás se detienen, inevitablemente ganan. Ahora quiero darte algo que podría ser lo más práctico para llevarte de todo este video. Si quieres construir riqueza y realización, necesitas aprender a preguntarte a ti mismo diariamente lo que la mayoría de la gente nunca pregunta. ¿Cuál es el siguiente paso? No el paso perfecto, no el salto gigante, solo el siguiente paso. Ese es el único que realmente controlas. Y así es como avanzas, incluso cuando todo parece confuso, abrumador o demasiado lejano.
Y déjame darte algo para que te lo lleves después de este video. No fallas por falta de capacidad, fallas por falta de movimiento. El movimiento crea claridad. La claridad crea dirección. La dirección crea resultados. Y para concluir esta sección, sin dar la impresión de que este es el final del video, quiero compartir una frase que llevé conmigo por muchísimos años. No necesitas permiso para cambiar tu vida. Necesitas decisión. La vida está esperando tu movimiento. El mundo solo se abre para aquellos que eligen avanzar. Y mientras absorbes todo esto, recuerda, a veces, la transformación empieza precisamente con un simple intercambio, la palabra adecuada, un gesto que llega en el momento exacto. Si algo de aquí resonó contigo, comparte este video con alguien especial que también merezca escuchar este mensaje, porque, a fin de cuentas, así es como el impacto se multiplica, y cuando caminamos juntos, crecemos mucho más lejos, mucho más rápido. Continuemos. Lo mejor aún está por venir.